Después de muchísimo tiempo, amigos, por fin se han revelado nuevas noticias de Poppy Playtime. En esta ocasión con unas bastante interesantes porque tienen que ver con un libro que va a llegar a nuestras manos, que nos va a decir muchísimas cosas interesantes de los personajes y parece ser que también cosillas del capítulo 3, así que todos muy atentos con estas noticias. Además, amigos, veremos un rediseño de un producto de la tienda de Moff Entertainment que creo yo está bastante bueno y considero que les va a gustar bastante para estas épocas de navidades, y por supuesto pueden utilizar el código Infinity. Así que, amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Gaming, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok, amigos, comencemos pues con este video cargado de noticias y comencemos con la cereza del pastel. Lo primero que les quiero compartir es que por accidente se terminó filtrando que la gente de Poppy Playtime básicamente van a sacar un libro conocido como Orientation Notebook, el cual nos va a hablar acerca de todos los personajes que se encuentran dentro del juego. También va a ser como una especie de guía, como si nosotros fuésemos como recién ingresados a la fábrica de Playtime Co. como un empleado, y nos va a estar contando diferentes cosillas con respecto a la historia, el lore del juego y también todo sobre los personajes. Además, amigos, se ha confirmado gracias a estas pequeñas notas que pues vienen básicamente de descripción del libro, que incluirá, digamos que, secretos y curiosidades que solo estarán en este libro y que no se van a encontrar en el juego, así que va a ser muy importante, si es que a ustedes les gusta el lore del juego, adquirirlo para poder comprender y entender mucho más con respecto del juego. Y por supuesto, si ustedes preguntan mi opinión si está bueno o está malo que tengamos un libro de Poppy Playtime, pues a mi punto de vista yo lo veo bastante increíble, la verdad, tener una colección de libritos del Poppy Playtime, algo así al puro estilo de Five Nights at Freddy's, que ellos tienen muchísimos libros a lo largo de los años. Pues realmente no lo veo mal, siempre y cuando pues haya más cosas dentro de lo que viene siendo el juego que en los libros, porque la verdad si no se va a volver un tremendo caos con el tema de la historia, pero en general me parece una idea bastante buena. Ahora bien, amigos, les voy a leer de manera exclusiva unos datos que básicamente vienen como descripción del libro para que ustedes vean qué es lo que nos espera con este nuevo libro. Bienvenido a Playtime Co. No te preocupes por los juguetes, todos son inofensivos en su mayoría. Este cuaderno de orientación mundial sobre el videojuego viral Poppy Playtime enseña a los jugadores todo lo que necesitan saber para ser los mejores empleados. Aprende todo sobre Hiwagi, Mommy Longlegs y todos sus juguetes favoritos de Poppy Playtime. El cuaderno de orientación incluso incluye secretos exclusivos que no se encuentran en la fábrica. Puede que sea su primer día de trabajo, pero no se preocupe, este cuaderno le mostrará los acertijos. Solo recuerda, siéntate libre de explorar, descubrir secretos y, lo más importante, sobrevivir. Lleno de historia directamente de los creadores del juego, notas escritas a mano, informes de incidentes y mucho más, este cuaderno del mundo seguramente hará las delicias de los fanáticos del éxito del videojuego de terror. Así que bueno, amigos, justo como se los acabo de comentar, este libro va a incluir muchos secretos, muchos informes de incidentes y cosillas del lore de Poppy Playtime, que nos va a dejar bastante contentos a todos los fans que nos gusta tanto el videojuego como todo el lore que tiene que ver con este. Ahora bien, otra cosa que quiero que tomen muy en cuenta, que básicamente muchos de ustedes estarán preguntando en este momento: Infinity, ¿cuándo rayos va a salir este nuevo libro? Pues resulta, amigos, que ya tiene una fecha confirmada. El libro va a ser disponible a la venta para el día 7 de mayo del próximo año 2024 y va a contar, por supuesto, con 144 hojas, las cuales nos van a servir para descubrir todas estas cosas del Poppy Playtime. Y bien, ahora, con todo lo que les acabo de explicar, ¿qué tiene de interesante o por qué deberíamos estar súper emocionados? Pues al salir este libro el próximo año, que falta ya bastante poco, siendo completamente honestos, ya casi termina este, pues resulta que si todo va de acuerdo a como me lo estoy imaginando, este libro ya debería venir con todo el contenido suficiente tanto de Poppy Playtime capítulo 1, Poppy Playtime capítulo 2 y así es, amigos, con Poppy Playtime capítulo 3, incluso también debería venir con todo lo que ya hemos visto hasta el momento de Project Playtime, ya que si ustedes no
están digamos que desactualizados con todo esto, pues Boxy Boo es canon y por supuesto el nuevo enemigo que llegará en el capítulo 3 ya debería venir por lo menos en este nuevo libro. Así que seguramente vamos a conocer mucho del nuevo enemigo cuando vaya a salir este libro y por supuesto cuando nos enfrentemos a él en el capítulo 3. Pero por supuesto gente, no olviden dejarme acá abajo en los comentarios, o si están viendo esto en estreno, qué piensan al respecto. ¿Realmente les gustaría ver un nuevo libro? ¿Están emocionados porque salga? Yo en lo personal les puedo decir que sí, me entusiasma muchísimo descubrir secretos que jamás hemos escuchado ni visto dentro del juego, y por supuesto seguramente subir algún audiolibro al respecto de este nuevo juego, y por supuesto subir muchos videos con respecto a toda la historia y todo el lore detrás que vamos a conseguir de este lugar. Y ya para cerrar el tema del libro amigos, simplemente comentarles que va a tener un precio aproximado de entre 12 y 13 dólares respectivamente, según de acuerdo donde vayan ustedes a comprarlo. Actualmente hay 3 tiendas donde se puede encontrar el libro como para hacer una preorden, que vendría siendo esta la filtración donde ocurrió todo este caos, y pues ya tiene puesto un precio. En algunas cuesta $12.99, en algunas solamente 12 dólares, así que pues ya será cuestión de ustedes si lo quieren comprar o preordenar de una vez, pero lógicamente les va a llegar hasta el próximo año. Pero también otro dato interesante y curioso que les quiero decir es que está siendo, digamos que llevando a cabo por la empresa AFK. Así es que para la gente que no sepa quiénes son ellos, pues básicamente las personas que se han encargado de llevar toda la saga tanto de Five Nights at Freddy's como la saga de Piggy. Así es, el jueguito de Roblox también tiene algunos libros y cosillas interesantes, cosas de Roblox, cosas de Bendy y por supuesto del videojuego de Hello Neighbor. Así que yo me atrevería a decir en este preciso momento que estamos en una muy buena posición con lo que viene siendo el libro, ya gente con experiencia y que realmente nos van a entregar una verdadera joya con este nuevo libro de Poppy Playtime. Así que amigos, ¿qué piensan al respecto? Y bueno amigos, para concluir con todas estas Playtime News que hemos tenido una noticia bastante interesante con todo esto del nuevo libro que va a salir el próximo año. Por supuesto también hablaremos sobre un producto de la tienda que recibió un cambio después de muchísimo hate que tuvo el año pasado. Para la gente que no lo sepa, este traje que están viendo a continuación en sus pantallas fue un traje que se presentó aproximadamente en Halloween del año pasado, lógicamente por la gente de Poppy Playtime. Sin embargo recibió tanto hate por los comentarios mismos de YouTube, por el póster que comentaban la gente de Moff Entertainment que lo iban a sacar pronto, y por supuesto también en Twitter. El hate como tal supongo yo porque se veía demasiado infantil esto, y se supone que ellos querían como que fuesen los disfraces de Hi-Wagi, etcétera, etcétera. Entonces estuvo bastante raro todos estos trajes cuando realmente son como, se puede decir que pijamas, y posteriormente pues terminaron siendo funadísimos y terminaron cancelando la venta de estos. Sin embargo, en algunas ocasiones, en algunos se puede decir que videos explicando cosillas de Moff Entertainment junto con algunas cosas de Poppy Playtime, se han llegado a ver que los han usado algunos trabajadores, así que bueno, esa idea quedó completamente descartada. Pero este año amigos han decidido nuevamente rediseñar varias cosillas, como ustedes saben, tanto los productos como de Hi-Wagi, Kissy Boxy Boo, tazas, etcétera, etcétera, pues han cambiado muchísimo el estilo de cómo han estado haciendo tanto los peluches como la ropa, y en esta ocasión tenemos este, creo que se le conoce como overall o algo así por el estilo, este traje completo, pero ahora de Hi-Wagi. Y siendo completamente honesto amigos, está bastante bien, se ve muy increíble a comparación al diseño anterior. Y se van a preguntar seguramente por qué lo estoy metiendo en las noticias del video del día de hoy. Pues muy simple, porque ocurrió una tremenda funa para la gente de Mob Games hace un año, y en este año pues han corregido muchísimas cosas y han mejorado tanto la calidad de los productos como también pues todo esto de pues que se vean más padre en general toda la tienda. Y por supuesto no olviden que pueden utilizar el código Infinity para un descuento en la tienda oficial de Poppy Playtime para apoyarme como creador de contenido, y esperen más sorpresas en un futuro. Así que amigos, no olviden dejarme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto de este nuevo producto. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece? Y bueno amigos, pues eso sería todo por el video del día de hoy de estas Playtime News. La verdad el libro me parece una tremenda locura. Esperemos que ya venga con cosas como les había mencionado del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y por supuesto del Project Playtime. No olviden también que próximamente se viene la actualización en español del capítulo 2. Seguramente el capítulo 3 ya vaya a venir con esa traducción. Esperemos que también llegue a la versión mobile las traducciones del capítulo 1 y 2.
y por supuesto que llegue Project Playtime a mobile, que de momento no hay información al respecto de manera oficial, pero en cuanto salga ya saben que la estaré compartiendo aquí en el canal. Así que amigos, si te gustó, si te entretuvo, no olvides dejar tu pulgar arriba, que se agradece demasiado. Yo me despido con el gusto de siempre y nos vemos en un próximo video. Se cuidan, se bañan, chao.